Cuando algo en el código no huele bien. Code smells. Hay un término muy usado en la práctica de software refactoring y en los métodos ágiles de desarrollo que se conoce como code smell. Este término es usado cuando algo en el código no huele bien. Hay algo que no nos gusta, que no se ve bien, que ese patrón en el código en alguna ocasión ya lo hemos visto y nos ha causado problemas. Por ejemplo, el ver código duplicado, este es uno de los errores más comunes en la programación. No importa que el código dé el resultado esperado. Eso no está bien porque va a causar problemas a quien tenga la mala fortuna de modificarlo. También se conoce como antipatrones de código, es decir, malas prácticas al codificar. Por lo tanto, un code smell no es en sí un defecto. Un code smell es un problema potencial. Al detectar algo en el código que no huele bien, una mala práctica de codificación, un antipatrón, es como ver un foco de alarma que se prende en nuestro código. Y esto es la señal para actuar. Ese es el momento que debemos aprovechar para mejorar nuestro código, para refactorizarlo. El saber que existe una mala práctica de programación, como el hacer métodos muy grandes, y el encontrarla en nuestro código, no nos dice que de ese método es lo que está mal, sino nos dice que algo debemos hacer para evitar futuros problemas relacionados a ese método particularmente. Por ello, es que existen las técnicas de refactoring. Cada una de ellas está enfocada a remediar una mala práctica en particular. Todos los bad smells que veremos en este curso son fáciles de detectar y son muy comunes. Estos code smells pueden ser exhibidos por una métrica particular. Algunas de ellas miden la longitud del código, mientras que otras miden conexiones entre los métodos o los objetos, por ejemplo. Las métricas son solo indicadores, no son absolutos. Esto quiere decir que no hagamos refactoring por mejorar estos indicadores. Hagamos refactoring cuando tengamos que mejorar nuestro código. El hecho de que esos bad smells sean fáciles de identificar no quiere decir que sean fáciles de solventar. Algunos de los bad smells más comunes son los siguientes. Comentarios. Cuando el código necesita de comentarios, es muy probable que el código por sí mismo no sea claro. Métodos largos. Si el método tiene muchas líneas de código, probablemente es porque el método es muy complejo y deba dividirse en partes más simples, o porque probablemente la clase a la que pertenece ha adquirido la responsabilidad de otras clases. Clases muy grandes. Probablemente tengamos una clase todopoderosa y no hemos empleado los conceptos de diseño orientado a objetos. Esa clase seguramente hace las funciones de muchas clases a la vez. Larga lista de parámetros. Si un método necesita de muchos parámetros, probablemente tiene muchas condiciones a las que deba adaptarse y probablemente sea frágil cuando lo modifiquemos. Nombres que no comunican nada. El nombre de un atributo o método no refleja su intención adecuadamente. Nombres abreviados, nombres genéricos, por ejemplo, var1, text1, obtener objeto, etc. Por lo tanto, este código se vuelve más difícil de leer. Nombres inconsistentes. No hay un uso consistente para nombrar a un atributo o un método. En un lugar se le llama de una forma y en otro lugar se le llama de otra forma. Código muerto. Hay variables, parámetros, fragmentos de código, métodos o clases que no son usados en ningún lugar. Esto aumenta el tamaño de la aplicación sin sentido, así como hace que tengamos que leer más líneas de código innecesariamente. El problema es que no siempre es obvio cuando el código no es usado y muchas veces esto se descubre tiempo después.